La información que encontramos en estas piezas, además de las piezas mismas, nos cuenta una historia, ¿no es cierto? O se refiere a una historia. ¿Hay cómo conectarla con el tema de la leyenda de Nailam, por ejemplo? Yo creo que nosotros hemos tenido un momento muy afortunado en excavar este contexto, porque está en un territorio donde se cuenta la historia. Claro. Exactamente donde nace esta leyenda, esta historia que es una tradición oral muy conocida en el norte del Perú. Entonces aparecen estos personajes que están vinculados definitivamente, los objetos, los símbolos están asociados a la temática de la leyenda. Aún es prematuro decir si este es uno de los protagonistas de la leyenda. Ahora, Chotuna y Chornancap son los lugares donde finalmente Nailam supuestamente ¿no? descansa o descansaría, y ahí estaba herido lo demás, ¿no? Y el hecho de haber encontrado una tumba de una sacerdotisa o de una reina, porque hay que hacer la salvedad, o sea, muchas veces hablamos nosotros de sacerdotisas, haciendo alusión a la sacerdotisa mochica de la escena del sacrificio, pero en realidad, como ya lo hemos discutido algunas veces, ¿no? Nuestros colegas que trabajan en la zona mesoamericana, sobre todo los mayanistas, hablan de reinas, no dicen sacerdotisas, dicen reinas. Y yo creo que la evidencia es más o menos, digamos, definitiva. Son mujeres que tienen un estatus altísimo y posiblemente ese estatus les confería algún tipo de rol administrativo, ¿no? De un poder que iba más allá simplemente de lo ceremonial. ¿Tú estarías de acuerdo con eso? Sí, además hay objetos que corroboran esta idea. No solamente los ornamentos principales que lleva la corona, el cetro, los brazaletes, todos los ornamentos del poder, sino que estos elementos que vienen de afuera, por ejemplo, las cosas que vienen del Ecuador. Hay materiales que están asociados a una tradición ecuatoriana, no solamente el tema de los espóndilos, también tenemos ofrendas de cerámica Cajamarca, lo que habla de un vínculo, una esfera de poder más amplia de lo que podemos pensar para un personaje de élite, que creo que es más allá, más que eso, ¿no? Acá tenemos dos ejemplos de la cerámica de estilo Cajamarca, ¿no? Un Cajamarca cursivo tardío, digamos, que han aparecido en las tumbas de la sacerdotisa aquí en Chornancap. Son piezas singularísimas, ¿no es cierto? Sí. Normalmente no se registran evidencias de estos materiales en tumbas, en contextos asociados. Hay fragmentería, entonces ahora tenemos la oportunidad de tenerlos en un contexto primario. En San José de Moro, que es el sitio donde yo trabajo, hemos encontrado mucha cerámica Cajamarca, pero nunca este tipo, nunca estos hermosísimos jarritos, por ejemplo, ¿no? Los platos decorados que hemos visto, ¿no? Esto es una novedad para ustedes también. Sí, y desde nuestra óptica constituyen una evidencia tangible de la relación muy estrecha que hay entre la sociedad Cajamarca y Lambayeque. Porque tú tienes lotes, ¿no es cierto? Sí. Tienes dos grandes lotes de cerámica Cajamarca, conjuntos grandes, unos arriba, cerca de la sacerdotisa, y ahora uno nuevo en la tumba probablemente del gobernante que está abajo, ¿no es cierto? Exacto. ¿Podría querer decir esto que uno o el otro o ambos pudieron haber tenido algún tipo de abolengo, algún tipo de relación con Cajamarca especial? ¿Pudo la sacerdotisa ser en realidad una mujer cajamarquina que se viene a casar aquí con un señor lambayecano? Bueno, esa es una de las posibilidades que estamos barajando ahora, que hay vínculos matrimoniales, pero que se producen, creo yo, por un elemento mayor, que es el tema del agua. La costa norte, en especial Lambayeque, debe su fertilidad a las aguas que vienen de Cajamarca. Claro. Y gran parte de la productividad y el éxito agrícola es gracias al agua que viene de Cajamarca. Por lo tanto, esa es una relación que a lo largo de la historia se ha mantenido y se ha construido sólidamente, y entonces esta se mantiene más allá de la muerte. Pero aquí vemos agua ya apareciendo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Bueno, una vez terminado el registro de toda la tumba de la sacerdotisa, que más o menos está hasta el nivel de donde está la mano de la persona que está trabajando ahora, se hizo una cala para descartar la presencia de otras evidencias. Entonces ahí aparecen estos elementos que forman parte de otro contexto funerario. Otro. Totalmente independiente del anterior. Tiene un corte de una cámara rectangular, más regular, en cuyo centro aparece un personaje de cúbito dorsal extendido. Hacia los lados tiene las orejeras de oro, con el diseño de la ola antropomorfa. Estas ofrendas de concha spondylus hacia cada uno de los lados. Una corona con unos elementos decorativos
imagen de lo que llamamos el personaje mítico Nailán, ofrendas de ollas hacia el lado izquierdo, platos, un plato cajamarca, ese color Muy fino, rojo, ¿no? muy fino, muy buen acabado, 2 cuchillos de plata junto a esta botella estribo, que también es un elemento que ha generado todo desconcierto por la forma, es una tradición mochica Claro. que se mantiene a lo largo de esta época. Y hacia el fondo, en el lado oeste, estas agrupaciones de lapas conteniendo cerámica en miniatura o crisoles, como le llamamos. Pero 2 botellas en forma de estos tachos con el personaje Nailán, estos de gollete divergente que llevan en el asa, el personaje mítico. Ahora, recién estamos empezando la excavación de esta tumba, ¿no es cierto? Sí, recién estamos empezando y hay una cosa que nos ha llamado mucho la atención. Esta es una tumba que aparece dentro de otra cámara. Claro. Es algo muy raro. Normalmente entendemos de que las tumbas, cada personaje tiene su propia sepultura. Pero aquí tenemos 2, una encima de otra, literalmente. Encima de otra, ¿Cuál es más importante, la señora de arriba o esta tumba? De momento las piezas que aparecieron en la tumba de las sacerdotisas son realmente notables. Claro. Pero sin embargo aquí todavía estamos en el proceso de la excavación y no descartamos la presencia de otros objetos que ayuden a complementar todo el conjunto que hoy vemos. Lo que tenemos aquí es un contexto realmente único y singular, ¿no? Nos ofrece una ventana a poder estudiar estas sociedades de una manera que realmente nunca habíamos sospechado, ¿no? Encontramos algunas cosas que son notables, porque fíjate, esto viene a cerrar una pequeña brecha, ¿no? En el periodo mochica medio no tenemos ninguna evidencia de sacerdotisas, es decir, en la época de Zipán, de Úcupe, de San José de Moro, ¿no? De Pacatnamú, no tenemos mujeres realmente importantes. Las mujeres importantes aparecen en el periodo mochica tardío y están relacionadas directamente con el culto, ¿no es cierto?, de la sacerdotisa del tema del entierro. Y luego damos un salto y las vemos nuevamente en el siglo XVI, ¿no?, asociadas con la conquista y con las aventuras de Pizarro en estas zonas. Y luego vemos, ¿no es cierto?, la narración del padre de Lizárraga, ¿no?, que habla de las mujeres de Amotape, ¿no?, y de la cacica de Amotape. Y luego las volvemos a ver, ¿no?, más adelante en el siglo XVII cuando nos encontramos con las capullanas. Es decir que nos falta cerrar una pequeña brecha y esta brecha la cierra esa sacerdotisa encontrada en Chornancap. Sí, además que podemos tener una idea más clara sobre la jerarquía y de la estructura sociopolítica de la cultura lambayeque. Estábamos siempre pensando en el personaje principal como el dios, Nailán y su corte, pero nunca estamos pensando en que la presencia de las mujeres en la estructura política, en la estructura ideológica, ¿no? Sí. Con tanto poder y con tanto prestigio y con tanto control sobre un territorio muy amplio. Bueno, eso nos permitiría entonces conectar a todas estas mujeres poderosas en el norte, que es realmente el único lugar del Perú donde encontramos evidencias hasta ahora, ¿no es cierto?, con esta magnitud. Ahora, Carlos, se está dibujando un mapa un poco diferente para el Valle de Lambayeque. ¿Tú crees que el hecho de encontrar estas 2 tumbas tan excepcionales pueda corresponder todavía a la noción de que estamos en un solo territorio, con un solo reino, con una sola capital en Batangrande? ¿Tú crees que esa idea de una suerte de gran estado, imperio lambayeque centralizadísimo bajo la autoridad de un solo rey, se mantiene aún? No, yo creo que ahora con mayor razón esta evidencia nos ayuda a entender una visión diferente, a dibujar un mapa totalmente diferente, un conjunto de entidades políticas que comparten una tradición, pero que tienen diferentes centros, y el de Chotuna, Chornancap, terminaría siendo pues uno de los principales, uno de los más importantes de las grandes parcialidades que existen. Aquí en el Museo Brüning de Lambayeque, en su departamento de conservación, en su exhibición donde podemos ver tesoros lambayecanos que provienen incluso de la época en la que el mismo Enrique Brüning coleccionó, podemos encontrarnos todavía con algunos de los herederos de Lambayeque. Marco Fernández, Carlos Wester, el equipo de conservación, los arqueólogos que trabajan en Chotuna y en Chornancap, todos ellos son de estas personas que han dedicado su vida, ¿no?, y su trabajo y su talento a explorar, a rescatar y a traer al presente el legado de sus antepasados lambayecanos.
En este programa hemos explorado algo que hemos querido llamar los herederos de Nailamp. Y para eso nos hemos básicamente dirigido a sitios que en los últimos años han sido las sedes en las cuales se han encontrado información totalmente novedosa, reciente, que nos hablan de un panorama muy pero muy diferente al que habíamos previsto. Finalmente, aquí en el complejo Chotuna Chornancap, bajo el liderazgo del Museo Bruning y de Carlos Wester y sus colaboradores, hemos visto cosas que ni siquiera nos hubiéramos podido imaginar. Primero porque hubiéramos supuesto antiguamente que todos los reyes lambayeque iban a estar en un solo lugar, en la capital, en el centro, alrededor de las grandes huacas del bosque de Pomac. Pero no, aquí se han encontrado no solamente la tumba de una reina, sino ahora está comenzando a aparecer una segunda tumba que tiene materiales absolutamente novedosos y desconcertantes, por cierto. Porque todo esto nos habla de un panorama muchísimo más complejo, muchísimo más rico, ¿no? Además, nos acercan realmente a lo que es la fuente más importante para conocer el origen del fenómeno lambayeque, que es la leyenda de Nailamp. Ya hace muchos años, Christopher Donan y otros investigadores habían salido a la caza, ¿no?, de una forma de ligar la arqueología con la etnohistoria y habían tratado de conjugar entonces estas dos fuentes. Lo que hemos visto aquí nos crea un panorama totalmente diferente, donde la arqueología y la etnohistoria nos ofrecen versiones ligeramente diferentes porque probablemente apuntan a cosas que son ligeramente distintas. Por un lado, la leyenda que nos habla de una fundación, ¿no?, monolítica, de un héroe civilizador, y por otro lado la arqueología que nos habla de un proceso lento. Finalmente, lo que hemos podido ver en este programa y a quienes hemos podido encontrar en nuestro recorrido han sido a los verdaderos herederos de Nailamp. Y creo que vale la pena mencionar aquí, vale la pena señalar y resaltar que en este momento los grandes herederos de Nailamp son estos arqueólogos jóvenes, empeñosos, decididos, a veces tosudos, que han llevado adelante estas tareas de investigación y que muchas veces han dedicado su vida para rescatar el legado y la herencia de Nailamp.